¿Qué tal? En este video vamos a ver operaciones con números complejos. En primer lugar vamos a ver qué es un número complejo. Un número complejo es un número, normalmente se representan con la letra Z, que está formado por una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria se distingue porque siempre está multiplicada por i, donde i es la unidad imaginaria y matemáticamente es la raíz de -1. Debido a que i está definida como la raíz de un número negativo, si tenemos por ejemplo i cuadrada, el cuadrado de la raíz de -1, ¿verdad? Entonces aquí esta raíz se va a eliminar con este cuadrado y simplemente nos va a quedar -1. La conclusión es que i cuadrada equivale a -1. Esa es una relación que debemos de sabernos. Ok, entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios. Tenemos dos números complejos, z1 y z2. z1 vale 4 más 3i. z2 vale 1 menos i. Entonces vamos a hacer las siguientes operaciones. En el inciso A vamos a sumar los dos números complejos. En el inciso B los vamos a multiplicar. Y finalmente en el inciso C los vamos a dividir. Vamos a sumar 4 más 3i. Todo esto más 1 menos i. La suma es la más fácil de todas porque simplemente sumamos las partes reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Nunca hay que revolverlos, siempre se van a mantener separados. Entonces 4 más 1 pues simplemente me da 5 para la parte real y 3 menos 1 me daría 2, entonces más 2i. Y ya está. Ok, ahora vamos con el inciso B. Vamos a multiplicar los números complejos. 4 más 3i por 1 menos i. En este caso también es fácil, pues se realiza como simplemente como la multiplicación de dos binomios, tal como lo hacemos en álgebra normal. Entonces en este caso tendremos que usar las relaciones que les comenté hace rato, ¿verdad? Por ejemplo, i cuadrada es igual a -1, la que ya comenté. Bueno, entonces vamos a realizarlo. Primero es 4 por 1, 4. Luego 4 por -1 imaginario sería -4i, porque ya es imaginario. Luego 3 imaginario por 1, pues daría más 3 imaginario. Y luego 3 imaginario por -1 imaginario me daría -3 imaginario al cuadrado. Pero como ya sabemos que un imaginario al cuadrado vale -1, pues entonces esto lo vamos a tener que sustituir. Fíjense, al multiplicar -3 por imaginario cuadrado, ya dijimos que vale -1, entonces sería menos por menos, daría más 3. Simplemente esto sería igual a 3, ya sin ser imaginario. Entonces ahora es real. Eso significa que este real lo tengo que sumar con este otro real. 4 más 3 me daría 7 real. Y ahora los imaginarios. -4 más 3 me daría -1 imaginario. Simplemente menos i. El 1 pues no se pone, ¿verdad? Y ya está resuelto. Bueno, entonces para la última operación tengo que dividir z1 sobre z2. Entonces z1 es el numerador y z2 es el denominador. Para esto aquí se debe de aplicar lo siguiente. Pongan mucha atención. Debemos de multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Entonces, ahora sería 1 más i sobre 1 más i. Eso debemos de hacer siempre. Siempre multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Y ahora sí, hacemos operaciones. 4 por 1, 4. 4 por i más 4i.
Luego 3i por 1, pues más 3i. Y finalmente 3i por i me daría más 3i cuadrada. Pero ya dijimos que i cuadrada equivale a menos 1. Por lo tanto, este simplemente se va a convertir en real y va a dar menos 3. Ahora en el denominador es mucho más fácil porque tenemos aquí binomios conjugados. Ya sabemos la regla de los binomios conjugados, va a ser una diferencia de cuadrados. Entonces es el cuadrado del primero, 1 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, y al cuadrado. Pero ya sabemos, una vez más, que i al cuadrado es menos 1. Entonces tendríamos 1 al cuadrado, pues es 1. Menos i al cuadrado es menos 1. Entonces finalmente nos va a dar 1 menos menos 1, que da simplemente 2. Entonces en el denominador simplemente nos va a quedar 2, que ya es un número real. Entonces simplificamos el numerador. 4 menos 3 nos da 1. Y 4 imaginario más 3 imaginario nos da más 7 imaginario. Este resultado lo podemos separar. Lo voy a escribir por acá. Y podría ser 1 medio en la parte real más 7 medios de la parte imaginaria. Normalmente así es como se presentaría. Ok, ahora vamos a ver otra representación para los números complejos. Antes de eso tenemos que ver qué es un plano complejo. Un plano complejo es un plano cartesiano donde mi eje horizontal representa los números reales o la parte real y mi eje vertical representa la parte de los números imaginarios. Si tenemos, por ejemplo, este número complejo, z es igual a a más b imaginaria, eso significa entonces que la parte real a la vamos a graficar sobre el eje horizontal y la parte b en el eje vertical. Entonces el número complejo queda representado por este punto, ¿verdad? Este sería a, b, que es imaginaria. Si se fijan, aquí puedo formar un vector. Simplemente 1 desde el origen hasta el punto. Y aquí tenemos un vector. Este vector se puede calcular su magnitud y también podemos encontrar el ángulo que se forma entre el eje horizontal y el vector. Esta sería otra forma de representar un número complejo. Entonces, el número complejo z se representaría mediante la magnitud y el ángulo. Este símbolo me indica que es un ángulo. Esta forma de arriba se llama forma rectangular y esta otra forma se llama forma polar. ¿Y cómo podemos pasar de una a otra? Pues muy fácil si recordamos cómo se manejan los vectores. Por ejemplo, si queremos pasar de la forma rectangular a la forma polar, muy fácil. La magnitud la encontramos con el teorema de Pitágoras. La magnitud de z simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Fíjense que aquí ya no lleva la i, simplemente se toma el valor de b. Y el ángulo lo podemos encontrar con la función trigonométrica arco tangente. El cateto opuesto, que sería b, sobre el cateto adyacente, que sería a. Y ya está. Entonces con estas dos operaciones encontramos la forma polar si nos dan la forma rectangular. Ahora a la inversa, si me dieran la forma polar, ¿cómo regreso a la forma rectangular? Pues mediante funciones trigonométricas. La parte real la podemos encontrar, o sea, a, la podemos encontrar por la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo. Y la parte imaginaria b la podemos encontrar multiplicando la magnitud por el seno del ángulo. Y ya está. Con todas estas fórmulas podemos hacer conversiones de una forma a la otra. Ahora vamos a hacer ejercicios.
Ok, ahora el ejercicio muy fácil. Vamos a convertir este número complejo que está en forma rectangular a su forma polar. 5 más 2i. Entonces, primero encuentro la magnitud mediante el teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, esto me va a dar 5 por 5 son 25 más 4 nos va a dar raíz de 29. Y esa sería la magnitud, la raíz de 29. Y ahora el ángulo lo puedo encontrar con arco tangente de la parte imaginaria, que en este caso es 2, sobre la parte real. Siempre es en este orden. Parte imaginaria sobre la parte real. Esto lo hacemos en la calculadora y nos va a dar 21.8 grados. Entonces, finalmente el número se puede escribir como raíz de 29 con un ángulo de 21.8 grados. Y ya está convertido. Las ventajas de la forma polar es que las multiplicaciones y las divisiones se pueden hacer de una manera muy sencilla. Bueno, entonces vamos a volver a hacer las operaciones que hicimos hace rato. Z1, 4 más 3i y Z2, 1 menos i. Vamos a multiplicarlos en el inciso A y en el inciso B dividirlos. Pero primero los voy a convertir a polares. Entonces rápidamente convertimos el primer número Z1. Primero aplico Pitágoras para encontrar la magnitud. Sería la raíz de 4 al cuadrado, que son 16, más 3 al cuadrado, que son 9. 16 más 9 da 25. Entonces la raíz cuadrada de 25 da 5. Y el ángulo sería arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Arco tangente de 3 sobre 4. Entonces esto nos va a dar 5 con magnitud y nos da un ángulo de 36.87 aproximadamente grados. Entonces ya está convertido. Aplico el mismo procedimiento para Z2 y para Z2 me va a dar que la magnitud es raíz de 2 y un ángulo de menos 45 grados. Ok, ahora sí fácilmente podemos hacer la multiplicación y la división. Fíjense, para el caso de la multiplicación, Z1 por Z2 es muy fácil. Lo único que se hace es que se multiplican las magnitudes. Se multiplican las magnitudes. En este caso, pues nos va a dar 5 por raíz de 2. Y se suman los ángulos, ¿verdad? Con su signo, obviamente. En este caso, pues va a ser una resta, ¿verdad? 36.87 menos 45 y nos va a dar un ángulo de menos 8.13. Y ya está. Así de fácil es una multiplicación cuando lo trabajamos en forma polar. Ahora para la división en forma polar, en este caso vamos a dividir las magnitudes. 5 sobre raíz de 2. Eso es para la magnitud. Y para el ángulo simplemente los vamos a restar. Siempre va a ser el ángulo del numerador menos, con su signo, el ángulo del denominador. Fíjense que en este caso este es positivo, pero este es negativo. Al hacer la resta se va a convertir en una suma, ¿verdad? Y nos va a dar 81.87 grados. Y ya está. Pues como ven, cuando trabajamos con números complejos en forma polar, es muy fácil hacer multiplicaciones y divisiones. En este caso es muy importante que se aprendan que no se pueden realizar ni sumas ni restas cuando tenemos los números en su forma polar. Sumas y restas a fuerzas las tenemos que hacer siempre en su forma rectangular. No se les olvide ese detalle. Bueno, pues esto sería todo. Si el video te sirvió, por favor dale pulgar arriba y recomiéndalo con tus amigos.